estás alimentando? No hablo del alimento físico, hablo de lo que está entrando en tu cerebro y por supuesto en lo más profundo de tu ser. Jesús habló sobre ello, explicó que Dios te puede dar el mejor alimento del mundo y ese es el alimento espiritual. Ahora vamos a abrir la Biblia para recibir más de eso que prometió Jesús, ese alimento que nos va a llenar de todas las maneras posibles. Bienvenidos, acompáñanos a un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Cuán grande es su bondad, me vino a rescatar, su preciosa sangre. Nadie más lo puede hacer, solo de Jesús la sangre. Regalarme tanto bien, solo de Jesús la sangre. Cuán grande es su bondad, me vino a rescatar, me libra de maldad, solo su preciosa sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. No hay otro como Él, solo de Jesús la sangre. Cuán grande es su bondad, me vino a rescatar, me libra de maldad, solo de Jesús, solo de Jesús, solo su preciosa Hola, queridos amigos, queridas amigas. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Paz. Estamos tocando la temática de encuentros que se han citado a través de toda la Biblia y que hemos querido rescatar algunos para poder sacar algunas enseñanzas para nuestro tiempo. Antes de ver el encuentro de hoy, quiero orar. Quiero pedir junto a ti la presencia de Jesús para que al reflexionar, para que al leer esta historia de hoy, este encuentro, podamos también nosotros ser inspirados. Vamos a orar. Amado y buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor porque aún están estos lindos registros en las Escrituras. Registros que no solo están ahí como una historia linda de recordar, sino que para extraer principios, para sacar hechos fundamentales que pueden tener una transformación en cada una de nuestras vidas. Que al abrir tu palabra, pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo
pueda, Señor, trabajar en nuestros corazones para que no sea una historia más que escuchamos, sino que sea también un encuentro de nosotros personal con Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el pueblo judío, muchas veces decimos lo siguiente: fue un pueblo que rechazó a Jesús. Ellos tenían el plan, Dios había creado un plan para ellos, que era citarlos al lugar más neurálgico del mundo conocido en su tiempo. La cita los saca, ¿verdad?, desde la esclavitud en Egipto y los lleva hasta la parte más neurálgica. ¿Cuál era el plan? El plan para ellos era que fuesen una luz para todos los vecinos que estaban ahí, para que todo el mundo conocido, que a través de la influencia de ellos, de cómo eran, de sus leyes y cómo Dios obraba con ellos, pudiesen conocer al único Dios verdadero. ¿Sabes? Alguien podría decir, pero la misión no se cumplió. Pero la historia del encuentro que vamos a analizar hoy, al parecer sí nos muestra que muchos judíos sinceros de corazón habían hecho esto. Y existían diásporas, que eran pequeñas congregaciones de judíos que estaban alrededor del mundo. Y que a través de su influencia muchas personas creyeron en el Dios de los cielos. Te invito, ¿tienes tu Biblia? Vamos a la historia. Búscala. Si la tienes en tu celular, enciende tu Biblia. Pero lo importante es que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Acompáñame. Vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. ¿Lo encontraste? Vamos entonces a leer palabra de Dios. ¿Qué encontramos nosotros en el capítulo 8? Primero está hablando acerca de Saulo, un personaje que ya conocemos. Pero ¿sabes? Una vez que Jesús se va al cielo, el único plan que el Señor tenía era utilizar a personas comunes como tú y yo para poder llevar el Evangelio a otras personas. Ese era el único plan. Y déjame decirte que sigue siendo el único plan. Pero el número de personas que creían en Jesús comenzó a crecer, nos cuenta la Biblia. Y en esta idea de crecer, algunas personas comenzaron a ser desatendidas, como las viudas, porque los discípulos se encargaban de predicar el Evangelio, de poder ir avanzando, que nuevas personas conocieran de este Jesús muerto y resucitado, pero que estaba pronto a venir. Entonces el número creció y se necesitó elegir algunas personas consagradas para que fuesen ayudas idóneas a las iglesias que estaban creciendo. Y uno de estos hombres es llamado y es conocido por su nombre, por supuesto, Felipe. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de Felipe, capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Samaria. ¿Sabías tú que para un judío ir a Samaria no era algo grato? No era grato porque los ciudadanos de Samaria eran mitad judío y mitad de otras nacionalidades que se habían mezclado. Es por eso que para un judío de tomo y lomo le era complejo ir para allá. Es más, las relaciones entre judíos y samaritanos eran casi nulas. Se trataban mal entre ellos, no se saludaban. Si tenían que ir a los golpes, no se hacían ningún problema. Lo importante era que no se llevaban. Pero ¿sabes? Cuando es elegido este hombre, este nuevo diácono de la iglesia llamado Felipe, él tiene otra visión de la vida. Él entiende que las personas necesitan conocer de Jesús. Y no importa si estas personas es un samaritano, si es un judío, si es un egipcio, no importa. Y es por eso que él no tiene ningún problema en ir a Samaria y comenzarles a hablar acerca de Jesús.
En este tiempo también vivimos en un mundo, en una sociedad, y quizás, por qué no decir, en un país que estamos recibiendo muchas personas. Y a veces quizás la visión es cuestionarnos algunas cosas. No quiero entrar en eso, pero déjame decirte que nuestra misión como hijos de Dios es hablarle a todas las personas, sean pequeñas, sean grandes, sean de la tez que sean, no importa. Felipe es un claro ejemplo de que él entendía que Jesús es para todos. Saltémonos al versículo 26, que es el encuentro que yo quiero resaltar junto a ti en este capítulo. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hay dos cosas que quiero resaltar acá. La primera, ¿tú estás dispuesto a ir donde Dios te mande? Fíjese que este hombre, Felipe, entendía que su misión, en primer lugar, era predicar acerca de Jesús. Pero los textos anteriores lo encontramos predicando en Samaria. Y ahora, acto seguido, Jesús le dice a través de su Espíritu Santo, mira, necesito que vayas para otro lado. Y él es obediente. ¿Eres obediente a la voz de Dios? Necesitamos obedecer siempre los mandatos de Dios. Dice entonces el texto que era necesario ir para ese lugar porque se iba a encontrar con un etíope. Un hombre que en nada se parecía a un judío. Tenía una cultura diferente, era de una raza diferente, tenía seguramente un pensamiento muy diferente. Pero ¿saben? Felipe entendía que Jesús no hace acepción de personas y no tiene ningún problema en ir a conversar con este hombre. Pero lo interesante es que este hombre había venido, dice, a Jerusalén para adorar. ¿Te das cuenta por qué yo decía que sí habían algunos judíos piadosos de corazón que habían hecho un buen trabajo? Porque este hombre, no viviendo dentro de la nación judía, había escuchado que había un Dios verdadero y había venido a estas fiestas para adorar. ¿Cómo sigue la historia? Dice que este hombre volvía sentado en su carro, versículo 28, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Una vez más, el Espíritu hablando a Felipe y Felipe siendo obediente. ¿Sabes? El Espíritu Santo puede hablarnos al corazón aún en estos tiempos. Y la mejor forma que tenemos de que el Espíritu Santo nos hable es a través de la Escritura. La Escritura dice que fue inspirada toda por Dios y que tiene diferentes utilidades, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye. ¿Eres tú obediente a las Escrituras? Cuando tú y yo somos obedientes a las Escrituras, estamos escuchando y estamos poniendo en práctica lo que hacía Felipe, escuchaba al Espíritu Santo. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido la oportunidad o el deseo de estudiar la Biblia, pero no sabes por dónde comenzar? Tratas de abrirla quizás y decir, bueno, voy a leer lo que salió acá. Y lees y no entiendes mucho. O dices, voy a tratar quizás en otro lado, pero tampoco vuelves a leer y no entiendes nada. Y dicen, no, la verdad la Biblia no es para mí. Quizás la Biblia es para otros, para los que entienden, los que les gusta. En realidad a mí me gusta, tengo el deseo, pero no entiendo. La Biblia no fue hecha para mí. Déjame decirte que la Biblia sí fue hecha para ti. Fue escrita con amor para ti. Quizás un consejo. Si aún no te inicias solito en la lectura de la Biblia y no tienes quizás una ayuda cercana, comienza por los textos más fáciles. Comienza desde el Génesis, por la creación. Puedes leer los Salmos, el libro de Proverbios o los Evangelios que relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con cosas más fáciles para luego, ¿verdad?, ir a lecturas más profundas. Dice que este hombre estaba leyendo, pero no entendía. Estaba leyendo Isaías.
Versículo 31, ¿cómo responde él? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Eres tú un cristiano? Quizás te congregas en alguna iglesia. ¿Sabías tú que hay muchas personas que en este tiempo, también igual que este hombre, se hacen esta pregunta? Me gustaría aprender de la Biblia, pero no hay nadie que me enseñe. ¿Estás tú dispuesto a enseñar la Biblia a otros? ¿Estás dispuesto a enseñar del amor de Jesús a otros? ¿A ser un Felipe de este tiempo? Versículo 32. Dice el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo, creo que no es por casualidad, estaba leyendo acerca de este siervo sufriente que no era otro que el Señor Jesús. ¿Casualidad? Para mí no. Yo creo que el Espíritu Santo, así como estaba hablando a Felipe, porque era obediente para dar un mensaje, el Espíritu Santo también estaba guiando la mente de este hombre que estaba deseoso de aprender de Jesús. Versículo 34. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué linda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo este hombre en escasos minutos pudo entender el plan de la salvación? ¿En qué consiste el plan de la salvación? La Biblia nos dice ahí en Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Creer. Algunas personas pueden decir: es que yo creo. Mis padres creían, mis abuelitos creían, así que yo también creo en un Dios, creo que Él murió. Creo. Pero ¿sabes? La Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Esta idea de creer va un poco más allá de solo decir: no, yo creo en esto porque lo siento, lo veo. El creer para la Biblia, para las Escrituras, tiene que ver con una convicción. Y esa convicción tiene que estar también plasmada en hechos. Cuando yo creo en Jesús, tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que creer en Jesús, creer que Él murió por mí. Pero luego el texto añade, dice que el que creyese y fuere bautizado será salvo. Me imagino a Felipe diciéndole esto a este eunuco. Cuando este eunuco escucha acerca de que necesitaba el bautismo para poder entender la salvación y aceptarla que venía de Jesús, me imagino que iba en su carruaje y comienza a mirar. Y como para los hijos de Dios nada es casualidad, un poco más allá había agua. Y es por eso que el eunuco dice lo siguiente: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer. Versículo 38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Qué lindo encuentro, ¿verdad? Entre un hijo de Dios dispuesto a compartir lo que había en su corazón y un hombre quizás sin mucho conocimiento, pero dispuesto también y convencido de que había un Dios en los cielos. Y cuando entendió el plan de la salvación, estuvo dispuesto también a abrazarlo. ¿En qué lado estás tú? ¿Estás del lado de Felipe? ¿Ya eres un cristiano? ¿Ya abrazaste y creíste un día en Jesús y te bautizaste? Pero ¿sabe el desafío que nos presenta la Escritura acá, en este encuentro? Es que una vez que aceptamos a Jesús, no nos podemos permanecer en silencio.
Debemos tomar esta bandera de Felipe y estar dispuestos a ir a todo tipo de personas y con amor y con cariño hablarles acerca de Jesús. Quizás estoy hablando para alguien que ha hecho intentos de leer la Biblia, pero le cuesta y dice la Biblia no es para mí. Yo quiero invitarte. Nuevo Tiempo tiene muchos cursos, tiene mucho material que tú y yo has visto. Si no lo has pedido ahora, tienes que hacerlo, es el momento. Tienes que pedir, tienes que instruirte, porque es la única manera que tú puedas entender que hay un plan de salvación y hay un Jesús que te ama tanto. Yo no sé en cuál de las dos veredas estás, pero si estás en la vereda de este etíope, que tienes un corazón dispuesto, un corazón lindo, un corazón que quiere recibir a Jesús, tienes que buscar a alguien que te enseñe. Tienes que llamar a alguien porque necesitas aprender del gran amor de Jesús. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti si ya eres un discípulo de Jesús, para que puedas ser un Felipe, para que puedas hablarle a otros del amor de Jesús. Y si estás del otro lado, aún esperando, no pierdas más tiempo. Ábrele tu corazón a Jesús. Vamos a orar. Grande Dios que estás en el cielo, gracias Señor porque a través de este encuentro nos podemos dar cuenta de que esta situación sigue pasando en nuestros días. Hay personas que están dispuestas a escuchar tu voz. Hay personas que están dispuestas y deseosas de escuchar que alguien les hable acerca del amor de Jesús y están con un corazón deseoso de que alguien les explique. Si hay alguno de mis amigos, amigas que está en esta condición, que pueda pedir ayuda, que pueda, Señor, llamarnos, que pueda pedir material, porque vamos a estar dispuestos para ayudarles y enseñarles, para que ellos también puedan creer y bautizarse en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está escuchando, que ya es un hijo de Dios, un cristiano, que también pueda tomar en alto esta bandera, de poder que no pase un día que pueda hablarle a alguien con amor y cariño, sin distinción, sino que a todas las personas de que hay un Jesús en los cielos que les ama y quiere ser parte de sus vidas. Bendícenos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Sin duda hemos recibido un mensaje lleno de la gracia de Dios para nuestras vidas. Sigue acercándote a Dios confiadamente, como dice el apóstol Pablo, acércate al trono de gracia para recibir misericordia y hallar el favor del Creador. Eso nos va a ayudar en los momentos que más lo necesitemos.
Nos encontramos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz para seguir estudiando la palabra de Dios. Te invito a seguir en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.